Arturo Marco Años, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eres consejero del Instituto Nacional Electoral. Es correcto, así es. Y bueno, sobra decir que estamos en medio de un proceso electoral. El hecho es que estamos en el proceso de las campañas internas de los partidos, donde se están definiendo quiénes son los precandidatos, aunque todo el mundo sabe que ya son candidatos, pero bueno. Y esto tiene fechas que van a culminar hasta el día de la elección. ¿Cuáles son estas fechas? Bueno, es importante mencionar que nosotros homologamos fechas de conclusión de las precampañas. Estos procesos internos de los partidos el 11 de febrero tendrán que concluir. En esa ocasión ya los partidos tendrán que definir quiénes van a ser sus candidatos a los diversos cargos de elección popular. Viene un periodo que arranca del día 12. A ver, pero entonces el 11 ya hay candidatos. El 11 va a haber candidatos en la perspectiva interna de los partidos. Solo falta un trámite de registro ante el Instituto Nacional Electoral. Pero internamente ya hay candidatos. Pero internamente ya serán sus... Para todos los puestos de elección. Serán sus candidatos para los puestos de elección Y popular. obviamente para la presidencia. Es correcto. Irá en las precampañas, que son una etapa que va hasta el 29 de marzo, del 12 de febrero y hasta el 29 de marzo, donde los partidos políticos no podrán hacer actos de proselitismo, los precandidatos o candidatos tendrán que estar ahí un poquito escondidos sin hacer llamados al voto, pero podrán poner en la radio y la televisión, son 3.111 señales de radio y televisión a nivel nacional que tendrán propaganda genérica de los partidos y propaganda institucional del INE, del Tribunal Electoral, de la FEPADE, de otras instancias. Es un calendario, bueno, perdón, entonces esto es al 29 de marzo. Así es. Luego el 29 se registran. Se registran, al día siguiente empiezan las campañas electorales y van a concluir el 27 de junio, 3 días antes de la jornada electoral. ¿Qué hacemos? La elección va a ser el 1 de julio. ¿Cuándo va a ser? El 1 de julio va a ser la elección, efectivamente. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en medio de estas etapas? Ahorita estamos concluyendo el proceso de reclutamiento de los capacitadores electorales. Tenemos que hacer el sorteo de los ciudadanos para la integración de las mesas directivas de casilla. Son, para que te des una idea, Jaime, alrededor de 11 millones de personas que van a ser sorteadas. Es el 13% de la lista nominal, que va a equivaler a 88 millones. El 31 de enero de este año, es decir, ya en unos días, se cierra el plazo para que los ciudadanos puedan registrarse ante el padrón electoral. Hasta el último día del mes de marzo podrán recoger las credenciales para votar con fotografía. Nosotros empezaremos los recorridos de notificación a los ciudadanos que resultaron sorteados para iniciar la integración de mesas directivas de casillas. Son alrededor de 155,000 casillas que vamos a instalar en todo el país. En total hay 3,406 cargos de elección popular. Estoy considerando los ayuntamientos como un solo cargo, pero pues tú sabes que ahí hay regidores, hay síndicos, hay otros que se eligen también de manera directa, pero 3,406 va a ser la elección más grande de toda la historia. Sin duda alguna. La elección más grande coincidente. Claro, obviamente. Porque siempre ha habido elecciones en todo el país para... Sí, me refiero a eso, coincidente. El mismo día, tantas elecciones, ¿no? 3,406 cargos de elección popular que nos van a llevar a otro tipo de cosas. Como bien sabes, la fiscalización ya se ordenó centralizada desde el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, eso en la etapa de las precampañas nos va a llevar a revisar cerca de 60,000 informes de precandidatos, y en la conclusión de las campañas electorales habremos de recibir casi 80,000 informes de gastos de campaña. Vamos a eso. Una de las funciones que tiene, obviamente, el INE es justamente el monitoreo de los spots y de si están efectivamente o no respetando la legislación. Y yo tengo la impresión, no sé si la compartas, que hay una regulación excesiva de este proceso y que hay muchísimas confusiones al respecto. Y no quiero abundar más, pero voy a dar un ejemplo muy simple. Todo el sentido de la precampaña es que los candidatos, sobre todo los candidatos a la presidencia, se pueden dirigir a los militantes de sus partidos, pero no a la ciudadanía. Esa frontera pues, es una frontera bastante... Exactamente, es como cuántos millones de ángeles cabían en la punta de un alfiler, con los que se preguntan los escolásticos, ¿no? Y lo ejemplifico con algo muy simple. Cuando, por ejemplo, un candidato presenta a su futuro gabinete con el que gobernaría en caso de ganar, pues es un acto que está dirigido a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, habría que haber prohibido ese acto. En mi opinión, el modelo de radio y televisión que se inauguró con las elecciones del 9, después de la reforma constitucional de 2007, es un modelo que dejó demasiados huecos. Esa es la verdad. Es un modelo que apuntó para que, por ejemplo, en la etapa de las precampañas electorales, los que son precandidatos únicos no aparecieran en la radio y la televisión. Eso ocurrió solo en 2012.
porque recordarás que, por ejemplo, Enrique Peña, siendo candidato de la coalición Compromiso por México, no apareció en la radio y la televisión. Pero luego el tribunal empezó a decir que por ampliación de derechos y que solamente se dirigieran a la militancia. Pero al dirigirse solo a la militancia, tendríamos que hacer como en un país mágico, claro, que los ciudadanos, burbujas, que el resto de los ciudadanos que están viendo la televisión en ese momento, los que le van al PAN o los que le van a Morena, no están escuchando los spots del PRI o viceversa. Esa cuestión es inexistente. Yo creo que es un tanto innecesario incluso ordenarles que se dirijan expresamente solo a la militancia. En rigor ya están en la etapa de búsqueda del voto, se están dirigiendo a todos los ciudadanos en general, los precandidatos, pero esa posibilidad está en la ley, esa posibilidad está también en los criterios que ha acuñado el tribunal. Pero ahí yo te preguntaría, ahí cuál sería, digo, dado que tú lo reconoces, pero además es un conjunto de consejeros, no eres el único, pues lo más sensato sería que el INE tuviera una visión totalmente flexible y que dejara las cosas transcurrir de la manera más libre, más suelta, en lugar de estar tratando de coartar, no sé, este tipo de cosas. No sé, pienso, y no entendí tampoco muy bien, el hecho de que MIT, candidato ciudadano o algo así, no podía ir en el logo de la coalición. Ajá. No acabo de entender. Bueno, es un tema que está asociado a algunos también precedentes del tribunal. No está regulado expresamente en la ley. Si tú me preguntas que si existe alguna disposición legal que le impida a MIT colocar su nombre en el nombre de la coalición, no existe ninguna disposición legal. Pero cuando fueron las elecciones del 2010 en Sinaloa, en el caso concreto de Maloba y de Vizcarra, ellos querían usar el nombre en las denominaciones de las coaliciones que los postularon. El tribunal dijo que no. Pero en ese momento la ley era otra. Los partidos políticos coaligados podían definir un solo logo y aparecían en un solo cuadro de la boleta. Ahora los partidos políticos aparecen completamente separados, cada uno con su propio logo en la boleta para saber cuántos votos obtienen y ver si conservan o no el registro. Entonces, era un tema que estaba en la raya. Yo voté porque se mantuviera el nombre de MIT. La mayoría de mis colegas dijeron que no. Ahí te doy toda la razón. Pero creo que no lo debió mismo, haber pasado. hay una sobreregulación. Sí. Digo, porque, bueno, esta nueva legislación que tiene que ver con la creación del Instituto Nacional Electoral, la separación del IFE y todas estas cosas, yo creo que tienen que dar pie también para que se reconozcan que hay cosas que se tienen que cambiar y cosas que se tienen que modificar. Y a mí no me queda claro, me queda muy claro que sobreregulación en los medios electrónicos y sobreregulación en este tipo de cuestiones es algo que se tendría que simplificar. Estas precampañas y que no empiezan y que sí empiezan, hay candidatos pero no hay candidatos, son precandidatos, es un formalismo absurdo. Estamos totalmente de acuerdo. El instituto ya se manifestó por hacer una reforma en ese sentido, por simplificar los procedimientos electorales, por quitar estas barreras que son en rigor inexistentes en el mundo de la realidad. Nosotros creemos también que el Código Electoral actual, la famosa Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es una ley que tiene demasiados huecos, hay que modificarla. Tuvimos que emitir un reglamento de elecciones que es casi una ley adjetiva de procedimientos electorales que tiene más de 400 artículos, es más grande que la propia Legipe. Tenemos para que te des una idea de más o menos de todos los huecos. Esto es como Macondo, man. Algo así. Tuvimos que refundar muchas cosas, entonces sí creemos, igual contigo, que tendríamos que quitar eso. Sí te diría que en materia de radio y televisión, los únicos spots que estamos ordenando retirar son los que tienen algún mensaje calumnioso en contra de un partido, de algún candidato, porque es lo único que Ahora, define calumnia, porque últimamente lo de la calumnia y lo de la prohibición, por ejemplo, de mensajes con lo que aprobó el PRI, en el sentido de que cualquier cosa que se diga, incluso en los medios electrónicos, en Internet, sobre algún candidato que sea falso o cierto, va a ser punible. Entonces, cuando hablas de calumnia, ¿de qué hablas? Imputación de delito. Esta persona se robó tantos millones de pesos siendo presidente municipal. Aunque no sea cierto, aunque sea cierto. Si está demostrado y se presentan en los mensajes correspondientes las pruebas, eso no es calumnia. Pero si se dice, como ocurre en la mayoría de los spots que incluyen ese tipo de mensajes, se robó, hizo esto, desvió recursos públicos, pero no hay una evidencia, ahí nosotros ordenamos el retiro del spot. Siempre y cuando sea imputación de un delito que solo se haga por una vía verbal, que no esté demostrado, que no esté, digamos, la persona, que no haya sido procesada por esa responsabilidad, entonces sí se ordena el retiro del spot. Y luego hay una cosa porque que eso es diferente, digamos, de la difamación, porque la difamación puede aludir a un hecho real, ¿no? Sí, sí, y además los servidores públicos, los políticos en general, están sujetos a una crítica mucho más fuerte. Ahí si se dicen
cosas de que no gobernó bien, de que las obras públicas no sirvieron para nada, que, no sé, la línea 12 del metro, cualquier cosa que se llegue a señalar en ese sentido está totalmente permitido. Nosotros ya hemos dado un paso al frente abriendo mucho esa parte de la libertad de expresión en la discusión de los spots de radio y televisión. Y luego nada más hay un detalle, Jaime, que es muy técnico, pero sí hay que decirlo. Hay ocasiones en que los partidos políticos usan los tiempos que tienen destinados para la difusión de campañas locales con mensajes federales o al revés. Es una cosa muy, muy menor, si tú quieres, pero bueno, en la ley sí ordena que se respete esa división de tiempos. Hay un tiempo menor para difusión de campañas locales y otro para las campañas federales. Entonces, si un partido mete un spot en los tiempos locales que corresponde a federales, le pedimos nada más que los ajusten y eso es todo. Bueno, se acerca pues la elección. Va a ser, como tú dices, muy compleja simple y llanamente por el número de candidatos y de elecciones que van a ocurrir. Hay también pues todo este entramado legal que está muy enredado y que bueno, pues, viene a dificultar las cosas más. ¿Cuál es tu percepción de este proceso? Vamos a un proceso que será bien ordenado, etcétera, etcétera. Es un proceso muy complejo, es un proceso muy competido. Los actores políticos están volcados en la búsqueda del voto ciudadano. Vamos a ver cómo se comportan las candidaturas independientes. También está en trámite esa parte donde los candidatos presidenciales que aspiran por esa vía a estar en la boleta electoral, pues tienen todavía... Una pregunta sobre eso. Está incluido ahí un número enorme de firmas, 800,000 y tantas firmas, ¿no? 860,000 firmas. Pero no solamente son las 800 y tantas mil firmas, sino aparte son 17 estados que deben estar incluidos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un candidato, creo que es el caso de Margarita, que tuviera las 800, pero no los 17 estados? No tiene derecho al registro. Así tan. Sí, son dos condiciones. Una es que tengan el número de las 860,000 firmas a nivel nacional y luego el 1% de la lista nominal en al menos 17 estados. Ellos eligen cuáles. Y ahí sería inflexible, es decir, ahí no hay ninguna flexibilidad respecto de ningún... No, el instituto no tiene posibilidades de interpretar de esa manera. Tendría que negar el registro si no se cumple con las 17 entidades. Hasta ahorita te podría decir, a unos días de que concluya esto, será el 19 de febrero, pero en el caso del Bronco lleva 10 estados más o menos y Margarita Zavala anda sobre 8 o 9 estados. Lo más probable es que se vayan a cumplir con esto. Bueno. Sí, en el caso de ellos dos, sí. Armando Ríos Peter tiene posibilidades, creo que está trabajando fuerte y podría llegar, como dicen por ahí en el argot beisbolero. Exactamente. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Marco, pues te invito más adelante para ver cómo es este proceso y sobre todo seguramente al final del proceso para hacer realmente un balance de esta legislación electoral que no ha sido, digamos, lo más afortunada del mundo. Claro que sí, podemos platicar específicamente sobre los huecos y las necesidades del cambio. Jaime, te agradezco mucho. Un placer, como siempre, estar contigo. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.